Mis hermanos y amigos, yo quisiera comenzar hablando sobre la lectura consecutiva que hizo mi hermano en el Salmo 68. Cuando David compuso el Salmo 68, él no solo estaba escribiendo un simple poema, no era una simple poesía, hermanos. Él estaba cantando un himno de victoria. Se trataba de una procesión triunfal. Cuando David comienza a escribir el Salmo 68, él lo que está haciendo es un cántico de celebración a Dios como un rey conquistador. Eso es lo que está haciendo David. Era la imagen de un Dios que no solo vence a sus enemigos, sino que distribuye los regalos, frutos y dones a su pueblo. Para los puritanos, el Salmo 68 era uno de los salmos más amados por ellos. ¿Y sabes por qué? Porque los puritanos decían que el Salmo 68 lo que hacía era reflejar de una manera concisa a Cristo y el Evangelio. Se trata, mi querido hermano, de un rey que desciende, ¿sabes para qué? Él desciende para pelear por nosotros. Y luego que desciende para pelear por nosotros, Él asciende a lo más alto para reinar sobre nosotros. Ese es Jesús. Ese es Cristo. Es un Dios que toma lo que conquista y lo otorga a su pueblo. Ese es nuestro Dios. ¿Y sabes lo que hace el apóstol Pablo? Entendiendo el Salmo 68, siglos después, el apóstol Pablo lo que hace es tomar este himno antiguo y aplicarlo a Cristo en Efesios 4. Eso es lo que hace Pablo. Pablo entendía que el autor del Salmo 68 estaba hablando de un rey. Y es un rey único. No es David y no es Salomón. Es un rey que él ha conocido. Es como si Pablo dijera algo así. Ese rey de Israel, ese Dios que sube a Sión, es Jesucristo el Señor. Pablo entiende que ese Dios del Salmo 68, 18 se ha encarnado en un hombre y es Jesús. Él lo ha entendido, hermanos. Por eso Efesios capítulo 4, versos 7 al 16, que es la lectura que hemos realizado para este sermón, es el eco neotestamentario de aquel himno antiguo. Es un recordatorio solemne y glorioso que nos está diciendo que cuando la gracia desciende en Cristo, en ese Cristo ascendido, la iglesia crece, madura y se edifica. ¿Quieres una iglesia sana? ¿Quieres una iglesia madura? ¿Quieres una iglesia que se edifique? Esa iglesia necesita de ese Cristo ascendido. Dicho esto, quisiera compartir el argumento que estaré desarrollando en este sermón. Y es muy corto, hermano. Es el siguiente. Cristo otorga dones a su iglesia para perfeccionarla. Cristo otorga dones a su iglesia para perfeccionarla. Y mi argumento contiene, y traté de resumir y que tuviera todo lo que tenían estos versos. ¿Quién entrega los dones a la iglesia? Cristo. Cristo, Él entrega dones, regalos a su iglesia. ¿Quién es iglesia? Todos aquellos que hemos sido llamados eficazmente. Todos los que hemos sido llamados eficazmente somos iglesia. Por ende, todo llamado eficaz, ¿sabes lo que tiene? Tiene don y fruto. Mi querido hermano, no digas en este sermón y a lo largo de esta enseñanza que tú no tienes un don. Porque si tú no tienes don, tú no eres del Señor. Eso es lo que quiero decirte. Todos los cristianos tienen dones. ¿Y sabes para qué son sus dones? Para edificar la iglesia. Los dones no son para nosotros. Los dones son un regalo del Señor para su iglesia.
y los dones fueron conquistados y ganados. ¿Ok? Quiero que tengas eso en cuenta siempre aquí en tu cabeza. Los dones que tú tienes y que Cristo te ha dado y que te ha regalado, esos dones fueron ganados, conquistados por Jesús. El siervo que desciende a la tierra, él luego de descender a la tierra y de conquistar todo, cuando asciende como un rey conquistador. Y todo rey siempre tiene regalos y premios. Eso es lo que me fascina de este pasaje. Jesús no solamente es nuestro Salvador, Él también es ese hermano mayor que se preocupa por sus hermanos menores y le da lo que necesita. Dicho esto, voy a darle el título del sermón, Cuando la gracia desciende. Y esta no es una gracia salvadora, hermanos. Este título está basado en el versículo 7. Y esta gracia del verso 7 es una gracia capacitadora. Todo creyente que ha sido llamado eficazmente ha sido alcanzado por una gracia salvadora. Pero una vez que eres salvado por esa misma gracia te capacita. ¿Para qué? Para hacer uso correcto de tu don. Así que es algo así como tipo prosperidad. Descubre el don que hay en ti. Sí, hermano. Es algo así. Descubre el don que hay en ti. ¿Para qué? Para que otro se edifique. Para que otro se edifique. Este sermón está estructurado de dos formas. La primera es, Cristo entrega dones a la iglesia, desde el versículo 7 al 11. Cristo entrega dones a su iglesia. Allí vamos a ver tres cosas. Lo primero, la gracia alcanza al creyente. La gracia alcanza al creyente. Versículo 7. Segundo, Cristo entrega dones a su iglesia. En esta segunda parte lo que veremos es cómo Cristo gana esos dones y cómo luego los reparte. Cristo gana los dones y los otorga a su iglesia. Desde el versículo 8 hasta el versículo 10. Y por último, en esa primera parte, la diversidad de dones en la iglesia. Eso está basado en el versículo 11. Y lo que me fascina de ese verso 11 es que hay dones visibles y andantes. A veces nosotros creemos que los dones son simplemente esas habilidades que Dios nos ha dado a nosotros para compartirlo con otros. Eso es cierto. Pero Dios mismo, Él, ha tomado esos esclavos que ahora son sus siervos y ahora Él le ha hecho un llamado. ¿Para qué? Para que sean dones visibles y andantes. ¿Quiénes son? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los dones andantes, o como el pastor Julio Benítez le llama, dones personales, si no me equivoco. Como dones, personas dones, algo así le llama él. Nuestro segundo punto, hermano, de este sermón es titulado El propósito de los dones en la iglesia. El propósito de los dones en la iglesia. Versículo 12 al 16. Todo tiene un propósito. Tú no estás hoy acá simplemente porque alguien te invitó o porque, bueno, estás aquí ya. No, todo en la vida tiene un propósito. Tú naciste con un propósito. Las personas tienen un propósito y nunca descubrirán su propósito si no conocen a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque el propósito de todo hombre es honrar a Dios. Y un hombre sin Cristo no puede honrar al Señor. Así que para poder cumplir tu propósito en esta tierra, necesitas de Jesús. Aquí vamos a ver tres cosas en esta última parte, hermano. Primero, el primer propósito, versículo 12, perfeccionar y edificar a la iglesia. Segundo, verso 13, llegar a la estatura de Cristo. Los dones tienen que ver con que el cristiano pueda hacer realidad de que la iglesia sea un reflejo de Jesús. Aquí veremos algo interesante y es quiénes ministran en la iglesia. ¿Ok? Y quizá tú lo primero que se te venga a la mente es, bueno, las personas que ministran son los pastores. No, vas a darte cuenta qué es lo que Pablo dice. ¿Quiénes son los que ministran? Gracias.
Y por último, versículo 14 al 16, veremos estabilidad doctrinal y crecimiento, hermano, de la iglesia. Estabilidad doctrinal y crecimiento es lo que veremos allí. Así que vamos a ir a nuestra primera parte. Cristo entrega dones a su iglesia. Voy a leer versículos 7 al 11. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio a unos como apóstoles y a otros como profetas y a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros. En la primera parte, que es lo que hemos leído, lo que hace el autor de esta carta, que es Pablo, es mostrar la diversidad de dones que hay en la iglesia local. Y esta diversidad de dones, Pablo dice que ha sido otorgada por el Señor mismo. Eso es lo que nosotros vemos allí. En la iglesia hay diversidad. Y quiero que entiendas esto. La diversidad no destruye la unidad, la perfecciona. La diversidad no destruye, mi querido hermano, la unidad, la perfecciona. Si no, veámonos entre nosotros y compartamos un poco y vamos a ver lo diferente que somos. Una de las cosas que siempre le digo a Jesús es, no seas como yo, nunca. Ya basta con un solo Gilbert. Tener dos réplicas aquí es fatal y va a destruir la iglesia. Él tiene que ser como es él. Y Gilbert tiene que ser como es Gilbert. Y tú debes ser como eres. Y con esto no te estoy diciendo que debes sacar tu corazón y exhibir las maldades que hay en él. No, lo que quiero decir es que Dios nos ha dado dones diferentes a cada uno de nosotros y debemos usar esos dones. Eso es todo lo que te estoy diciendo. ¿Sabe por qué? Si aquí hay alguien que va a empezar a incomodarse a lo largo del sermón porque no tiene el don que su hermano que está sentado al lado lo tiene, mi querido hermano, yo te aconsejo que hagas una carta de molestia y se la presentes a tu Señor. Porque el responsable acá de la distribución de los dones no son los líderes de tu iglesia. El responsable acá de la distribución de tus dones, ¿quién es? El Señor. Claramente es el Señor. Ahora, si tú tienes un don, más vale que lo uses no para ti, sino para edificar la iglesia. Y nosotros vamos a ver que esta iglesia local tiene mucho déficit. Pero mucho de ese déficit se debe a que muchos de los que hoy estamos acá sentados y escuchando el sermón, no estamos colocando nuestros dones a disposición de la iglesia. Yo he escuchado a pastores, amigos, queridos que han venido acá y nos dicen, miren, una de las cosas que ustedes necesitan es un hombre que cante también allí y que sea parte del coro. Porque tiene un tono más grueso, necesita la iglesia de un hombre que pueda cantar. Y hermanos, me disculpen, y ruego que no se sientan ofendidos, pero yo he estado con ustedes a solas y he escuchado cómo ustedes cantan y se gozan. Hombres, eso puede ser un don que el Señor te está dando. Y lo que te está diciendo es, colócalo al servicio de la iglesia. Eso es todo lo que tú y yo debemos hacer. Una versión diferente del versículo 7 dice, cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo nos quiso otorgar. El Señor sabía que no todos nosotros podíamos cargar con ese don de consejería o con ese don de poder estar ayudando a los huérfanos o los necesitados o con otro don. Hermanos, hay dones que ni siquiera están en la lista que Pablo coloca en Corintio, pero son dones, son regalos que el Señor ha dado. Y lo único que te dice es que tú debes colocarlo al servicio del Señor. La gracia que capacita al creyente. Fíjate cómo dice el verso 7, pero a cada uno de nosotros es dada la gracia
Es decir, cada cristiano de manera individual tiene esta gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios te ha enviado y te ha dado una gracia que te capacita, ¿para qué? Para ejercer el don que Él te ha dado. ¿Recuerdas el título? Cuando la gracia desciende. Hermano, cada domingo Dios desciende a las profundidades de la tierra. No se trata de un himno entonado en Salmo 68. No se trata de un himno repetido siglos después en Efesios 4. Se trata de un himno que cada día del Señor, cada domingo, cada liturgia, desciende el Señor. Y con él, ¿sabes qué desciende? Su gracia capacitadora. ¿Sabes para qué? Para que en la vida comunitaria de iglesia podamos nosotros ministrar a otros para perfeccionar la iglesia local. ¿Qué creen ustedes que estamos haciendo hoy acá? Quizás alguien me diga, bueno, están predicando, están dando un sermón. Sí, está bien, tiene razón. Pero lo que estamos haciendo acá es equipando y capacitando a los santos. ¿Sabes para qué? Porque son los santos que ministran a la iglesia y la perfeccionan con sus dones. Nosotros no somos los que ministramos a la iglesia y la perfeccionamos, no. Equipamos a la iglesia para que la iglesia ministre a sus hermanos. Eso es lo que hacemos. Simplemente somos un medio, mi querido hermano. Así que no olvides el argumento. Cristo otorga dones a su iglesia para perfeccionarla. La gracia alcanza a cada cristiano y lo capacita. Y lo capacita con dones que Cristo mismo determina. Se trata de regalos del Rey exaltado. Se trata de frutos, de dones, hermanos. Se trata de que Él quiso darte a ti esto. Y listo. La iglesia no se edifica por talentos naturales o humanos. No. La iglesia no se edifica así, hermanos. Si no lee tu confesión. En tu confesión hay un capítulo que habla de las obras, de las buenas obras. Y de las buenas obras dice que todos los hombres, incluso los rebeldes, están obligados a hacer buenas obras, pero que sus buenas obras no son dignas del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que las buenas obras de los pecadores, como por ejemplo, prestar un servicio a una persona que necesita ir a un hospital sin cobrar nada, o dar algo de comida a una persona que está necesitada y hambrienta, eso no trae gloria al Señor. Pero la confesión y la escritura dice que aún así los pecadores están obligados a hacer buenas obras. ¿Sabes por qué? Porque Él te las dio. ¿Cuánto más nosotros, la iglesia? El Señor nos ha dado dones específicos para que su iglesia sea como Él, mi querido hermano. Jesús quiere una iglesia como Él. Cada don que cada uno de nosotros tenemos, ¿sabe lo que nos está recordando? Cristo es un rey vencedor. Cristo ha vencido. Hermanos, cuando tú te veas tu don y cuando tú coloques tu don en uso, tú lo que estás diciendo es, Cristo ha vencido. ¿Quieres traer adoración al Señor? Usa tu don a favor de otro. ¿Quieres honrar a Cristo y mostrar el Evangelio? Coloca tu don a disposición de otra persona. Fíjate, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Pablo inicia diciendo, el Dios o el Cristo ascendido, Él ha dado regalos y dones a los hombres, es decir, a su iglesia. Pero Pablo dice que si este Cristo asciende a lo alto, es porque este Cristo antes había descendido a lo más bajo. Hermanos, no
todo descenso termina en ascenso. Pero el descenso de Cristo, ¿sabes lo que hace? Termina en un glorioso ascenso que beneficia a su pueblo. Y Pablo quiere que tú entiendas y que yo también asimile de que para que nosotros tuviéramos los dones, Él tuvo que bajar. Y bajar a lo más bajo de la tierra. ¿Qué gesto? ¿De qué se trata esto? De estas profundidades. Dice el verso 10, el que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y el verso 9 dice que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Jesús descendió, hermano, a lo más bajo. ¿Y sabes qué lo más bajo? No es el infierno ni los demonios. No se trata de que Él llegó y bajó al infierno y trajo contigo a todos los demonios. No, no, hermano. Lo más bajo tiene que ver con esto. El Dios único se hizo hombre, se encarnó, se bajó, se rebajó, hermano. Se hizo como uno de nosotros. Él no tenía por qué hacerlo. Él es Dios. ¿Y sabes lo que hizo? Fue a descender a lo más bajo, al vientre de una mujer pecadora. Fue a descender a lo más bajo, hermano, a un establo de animales, que el establo no es como tú y yo lo hacemos los diciembre, bien bonito, adornaditos, con luces, con dinero, no, con comida, no. Un establo es un lugar donde los animales son colocados y el estiércol allí es palpable. A lo más bajo fue Jesús. Pero no solo eso, hermano. Lo más bajo que descendió Jesús es haber sido traicionado por los hombres. Es haber sido, hermano, también dañado con un juicio cruel y falso. Este Jesús bajó a lo más bajo en la cruz. Este Jesús bajó a lo más bajo en un sepulcro. ¿Acaso no crees que eso es lo más bajo? Pero Pablo dice que Él llevó cautiva la cautividad. El que desciende no es un rey. Él desciende como un siervo. El que desciende no es un león de la tribu de Judá. No, el que desciende es un cordero. Pero él sufre una transformación en su descenso. ¿Sabes por qué? Porque salió triunfante. Porque conquistó la muerte, el pecado, a Satanás, el mundo. Y conquistó también a los siervos de Satanás. Nosotros. Llevó cautiva la cautividad. ¿Y sabes lo que hace él? Dice la escritura que este que descendió, él ascendió a lo más alto. Dice, subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Cuando él asciende a los cielos, a su trono, cuando él asciende a la presencia del Padre, hermanos, obsérvalo. De la tierra al cielo, de la humillación a la gloria, del desprecio, hermano, a la alabanza. Este Jesús que Pablo está diciendo que es aquel que triunfó en Salmo 68, este Jesús ha ascendido con regalos y trofeos de todo un rey conquistador. Nos ha conquistado a nosotros, nos ha hecho su pueblo. ¿Y cómo es que comenzó el apóstol Pablo en sus primeros capítulos? ¿Acaso Pablo no dijo de que nosotros estábamos divididos, judíos y gentiles, pero Cristo ha formado un nuevo pacto? Judíos y gentiles ahora son uno en el Señor. La simiente de Abraham se ha hecho, hermano, realidad en el momento del ascenso de Cristo. El Cristo ascendido ha llevado trofeos a su Padre. Aquello que había sido arrebatado en Génesis 3, ahora ha sido conquistado en los evangelios. Y no solo es que hemos sido conquistados, hermano, que en el momento que hemos sido conquistados de manera inmediata, Él nos ha hecho su pueblo.
sus hermanos, como decía mi hermano en la clase del llamamiento eficaz. Ahora somos los hermanos de Jesús. Somos su pueblo. ¿Y sabes lo que Él ha hecho ahora? Yo quiero que ustedes sean como yo. Yo quiero que ustedes, en ese mundo caído, recuerden a los hombres que son esclavos de Satanás, que Jesús, el gran conquistador y rey, les ha entregado dones a ustedes. Que el mundo pueda observar una iglesia que crece, se fortalece, se edifica y se perfecciona. ¿Sabes por medio de qué? Por medio de sus dones. ¿Sabes por qué Jesús no le dio dones únicamente a los pastores? Porque si no habría una dependencia de liderazgo. Jesús entregó dones a todos los hombres. ¿Sabes para qué? Porque tú, José, necesitas de los dones de Gilbert y Gilbert necesita de los dones de José. Aquí nadie llegará a la plenitud de la estatura de Cristo sin los dones de otro. ¿Quieres madurar y crecer en la fe? Mi querido hermano, tú necesitas de los dones de ese hermano que no soporta. Tú necesitas de los dones de ese hermano difícil para amar. Pero ¿quieres ser como Cristo? Amén, claro que sí, gloria a Dios, está bien. Ama lo difícil. ¿Por qué? Porque allí están los dones que te van a perfeccionar. ¿Te das cuenta que la exposición de un sermón no lleva a la perfección de la iglesia? ¿Te das cuenta que la exposición de un sermón lo que hace es equipar a los santos para que ellos puedan perfeccionar a la iglesia? La iglesia no será como Cristo si no aprende a beneficiar a otros con sus dones. Y es aquí donde nuestro gran Dios, y conociéndonos muy bien a todos nosotros, dice, y Él mismo dio a unos como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores y maestros. Y lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos el versículo 11 es, estos son los ministerios. Primero, hermano, aquí no habla de ministerio, aquí lo que está hablando es de dones, ¿ok? Eso es lo que yo veo acá desde que comienzo a leer. El Señor llegó, bajó, ascendió, entregó dones. Así que lo que yo entiendo es que el verso 11 son dones. Son dones. Dones andantes y visibles. Sí. El Señor toma hombres. El versículo 11, eso sí, verso 11 también lo creo así. Son dones dados a hombres, no a todos, pero sí a hombres. Pero algunos de esos dones ya no están en vigencia. Dones como el apóstol, como apóstoles, el último apóstol fue el apóstol Pablo, que es el autor de esta carta. Ya no hay más apóstoles, hermanos. Así que si usted está en una iglesia local donde se le llama apóstol a un hombre, salga de ahí corriendo, de una, porque ya no hay más apóstoles. Ahora, un apóstol significa un enviado. Obviamente todos somos enviados a proclamar las verdades del rey, sí, pero ningún enviado, escuche bien, ningún enviado estará satisfecho de ser llamado apóstol. Nunca, nunca. Ahora, otro don es el don de profeta, ¿cierto? Hermano, los profetas ya no están. Ya ellos no están. Un profeta era una persona que comunicaba el mensaje de Dios por parte de Dios. Y ahora tenemos la palabra profética más segura. Así que en el momento que el canon fue cerrado, los profetas también acabaron. Ahora, tenemos la palabra profética más segura. Por tanto, todos los que estamos acá somos profetas del Señor. Y cualquiera de los que estamos acá podemos llegar a decir, el Señor dice, y lea un texto de la Biblia. Y listo. Ahí sí creemos en profeta. El Señor dice, bueno, aquí está, versículo tal, capítulo tal, listo. Ya. De resto, no creemos en profeta. Evangelista, hermano, esto es difícil porque poca información da el Nuevo Testamento sobre este don de evangelista. Y tenemos algunos de ellos. Y los que tenemos eran pastores y diáconos.
Porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva, ¿qué? Ese don, ¿de qué? De evangelista. Y está, si no me equivoco, es Esteban, que creo que era un diácono. Hermanos, estamos hablando que si todavía sigue en función este don de evangelista, es por medio de qué? De ustedes. Es por medio de aquellos que forman parte de una iglesia local. Ahora, lo que sí creemos es que todavía está en vigencia el don de pastores y maestros, que no son dos, es uno. Porque también está ese error. Bueno, ¿cuántos ministerios hay? Hay 5. Primero, no son ministerios, son dones. Y segundo, no hay 5, hay 4. Porque Pablo dice, a otros le dio apóstoles, a otros le dio profeta, a otros evangelistas, a otros pastores. Y Pablo no dice, y a otros maestros. No dice así. Pablo dice, y a otros pastores y maestros. Por ende, todo pastor tiene que ser un maestro. Si una persona no sabe exponer el mensaje del evangelio claro para que los oyentes entiendan, esa persona no es maestro, por ende, ese no es tu don, hermano. Yo sé que estás luchando para predicar y todo lo demás, pero es que no te entiendo. Yo no entiendo lo que hablan y lo que predican. Tranquilo, hermano, siéntate y vamos a descubrir tu don. Aquí todos somos una familia. ¿Sí entendemos, verdad? Eso es todo lo que debemos hacer, hermanos. Dicho esto, pasamos entonces a nuestra segunda parte, el propósito de los dones en la iglesia. Vamos a leer desde el versículo 12 al 16. Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, por la astucia que tienen ellos para las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, trabado y ligado entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, conforme a su medida, recibe crecimiento de cuerpo, edificándose en amor, hermanos. ¿Qué hace Pablo en esta segunda parte? Lo que hace es mostrar el propósito de los dones. Ya Pablo da por terminado de que los dones lo entrega el Señor. ¿Cómo el Señor ha conquistado los dones? Listo. Ahora Pablo dice, este es el propósito de los dones. ¿Cuál es el propósito de los dones? Edificar a la iglesia. Que la iglesia esté a la estatura de Cristo, tenga estabilidad doctrinal y sea perfeccional. Eso es todo. La iglesia solo podrá llegar a la unidad si utiliza los dones que Dios otorgó para ayudarse entre sí. Hermanos, es como un cuerpo. Está el corazón, están las arterias, el riñón, el pulmón, y no solo un cuerpo interno, están nuestros dedos, nuestras manos, nuestras cejas, nuestro cabello, nuestra lengua, nuestros pies, nuestros dedos de los pies, nuestros músculos. Necesitamos de todo. ¿Para qué? Para poder andar, para poder mostrarle al mundo la cabeza de ese cuerpo que es Jesús. Es lo que necesitamos hacer. Así que debes amar la vida congregacional. ¿Sabes por qué debes amarla? Porque solo teniendo una vida congregacional podrás colocar tus dones a disposición de otros. Tus dones no pueden ser usados en tu casa. Jesús no dio dones a la iglesia para que lo usen en su casa o por el internet o por un grupo de WhatsApp de la iglesia. Jesús entregó dones para hacer uso de ellos en la comunidad. Es decir, cuando nosotros terminemos el culto de hoy, usted, que es parte de los santos, comienza el trabajo de ministrar con su don.
Hermano, pero es que yo no sé cuál es mi don. Órale al Señor y pídele. Señor, yo necesito que tú me digas cuál es el don mío. No sé, y si aún así se te hace difícil, dile a un hermano, hermano, ora, porque es que quiero servir y no sé cómo, porque no descubro el don. No soy bueno ni siquiera haciendo arepa ni café. No soy bueno ni siquiera limpiando la silla de la iglesia porque quedan como un olor. Yo necesito que me ayude. A lo mejor eres bueno teniendo una conversación con alguien. A lo mejor eres bueno porque los niños se acercan a ti. A lo mejor eres bueno porque eres una viuda que puedes enseñar y entrenar a las más jóvenes. Hermanos, hay tantos dones que el Señor ha dado, no son iguales, todos son diferentes. ¿Para qué? Bueno, yo quiero ese don que tú tienes. Quiero que lo uses en mí. Listo. Pero ¿sabes qué puede ocurrir también? Puede ocurrir, hermanos, que si no hacemos uso de nuestro don, puede ocurrir que nuestro corazón engañoso nos destruya. ¿Sabes por qué? Porque a veces somos como esos niños pequeños. Nuestros padres nos dan regalos, juguetes, y llegamos y estamos con nuestro amigo y queremos el regalo del niño, del amigo de nosotros. Ahí hay 3 motos allá afuera. Y seguro que alguien dice, bueno, esta es mi moto, pero yo quisiera esta que es azul, porque esta es más grande. O bueno, yo quisiera esta porque esta tiene los cauchos de taco. Hermanos, a veces nosotros somos tan niños y yo no estoy inventando esto. Lea la escritura, porque aquí claramente dice, versículo 14, para que ya no seáis niños fluctuantes y llevados por doquier viento de doctrina, por estratagema de los hombres, por la astucia que tienen ellos para las artimañas del error. No seas un niño. Yo quiero el don que tiene Jesús. Bueno, hay que descubrirle cuál es el don. Yo no sé si es la guitarra, yo no sé si es que canta, yo no sé si es que limpia, yo no sé cuál es el don de... Hermano, por favor, si tú tienes el don de guitarra, no sé, si te gusta tocar, rápido, colócalo a disposición de la iglesia. Porque es que hay un montón de gente que puede ser que no tenga un don específico y bueno, está tratando de llevar un montón de dones que el Señor no le ha dado. Ahora, si aquí el Señor le ha dado esa cualidad a hombres para cantar y la coloca a la disposición allí, ¿usted cree que va a ver a Jesús aquí parado cantando? Jesús cantaba mal. Y bueno, luego el Señor está haciendo ahí algo y ahí va. No es muy bueno, pero ahí va. Hermano, pero si el Señor le ha dado a usted ese don, ¿por qué no lo colocas a disposición? El visitar a alguien, hablar con alguien, el poder tener comunión con esa persona. ¿Sabes lo que nos muestra el contexto literario sobre la iglesia? Mira, hermano, Efesios capítulo 1, versos 22 al 23 dice que el Señor entregó toda autoridad a su iglesia. La iglesia es la plenitud de Cristo. Luego Efesios capítulo 2, del 21 al 22 dice que la iglesia está siendo edificada en Cristo. Y después Efesios 4:13 nos dice a nosotros que la iglesia ha de llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Lo que Pablo quiere es que la iglesia sea como Cristo. Eso es todo. ¿Y cómo llegamos a ser como Cristo? Que cada pieza esté donde debe estar. Si tú te conformas con ser una pieza secundaria, tranquilo, vas a trabajar por la edificación de la iglesia. Y quizás ahora tú me digas, ajá, ¿y quién es la pieza primaria? Cristo, hermano, Cristo, Cristo. Olvídate, aquí todos somos secundarios. Aquí el punto es que Dios entregó dones para que nosotros trabajemos a favor de otros. Eso es todo lo que debemos hacer. Así que, ¿qué deberíamos empezar a hacer para poder ayudar a la iglesia a vivir como Jesús? Primero, agradece a otros por los dones que tiene. Comienza así para que tu corazón no se endurezca. Hermano, gracias porque, bueno, el Señor te ha dado ese don para cultivar la tierra. Ejemplo, puede ser que hable con Magallanes. Hermano, gracias porque Dios te ha dado un don para poder trabajar la tierra. A mí se me hace difícil eso. Agradece el don de otros. Agradecele. Ve y dile, hermano, de verdad estoy agradecido por los consejos que me ha dado. Mira, nosotros, los líderes de esta iglesia, el domingo
fuimos los alumnos de una hermana y nos estaba dando clase y yo decía, yo soy malo en esto. Ojalá que cuando termine se lo olvide porque ya se me olvidó hasta Dios te bendiga en ese idioma. Pero bueno, hay que ser paciente también. Con aquellos que tienen sus dones, sean pacientes con nosotros que no tenemos don o esa clase de dones específicos. ¿Ok? Hermano, agradece el don de otro. Coloca tu don a disposición de una persona. Hermano, aquí estoy para ayudarte. Dime para orar por ti. Dime para poder estar contigo, aconsejarte a ti, para poder ayudarnos mutuamente. Hermano, pregúntate si estás dando lo que Cristo te ha dado. Pregúntate eso. Señor, yo estoy dando este don que tú me has dado a mí, a otros. Recuerda, tu participación en la iglesia es esencial, es vital. Hermanos, evita los chismes, evítalos, corre de eso. Hermano, evita la contienda, evita murmuraciones, evita desánimo. Imagínate que llegue alguien, no, yo no sé cuál es mi don, y tú llegas y le dices, ¿y tú eres cristiano? Hermano, no hagas eso, por favor. Dile, yo te voy a, dale, vamos a orar juntos, vamos a hablar del evangelio, vamos a ver qué es esa cualidad que el Señor te ha dado a ti. Ah, no. Lo que pasa con nosotros es que queremos los dones que son más importantes. Ah, ya va. Aquel es predicador, yo voy con él. Aquel es pastor, yo voy con aquel. Pero ¿y con el que hace el café? ¿Y con la anciana que luchó toda esta semana para poder llegar a este lugar? ¿Quién habla con ella? Y con la visita que tiene sus luchas para poder estar aquí hoy, ¿quién habla con ellos? Hermanos, recuerden que Jesús vino primero por nosotros, así que busquemos de manera intencional edificar la iglesia con otros. Los líderes, hermanos, equipan a los santos. Los líderes del verso 11 equipan a los santos para perfeccionarlos. ¿Sabes cómo los santos evitan ser arrastrados por vientos de doctrinas equivocadas y erradas? Cuando proclaman la verdad del Evangelio. Los santos deben proclamar el Evangelio. Perdón, los hombres que han sido capacitados con dones del verso 11, ellos equipan a los santos y los santos perfeccionan a la iglesia. Eso es lo que deben hacer. Eso es todo lo que nosotros debemos hacer. Dios utiliza su iglesia para ministrarse entre sí a través de dones que Él ha otorgado. El objetivo final de todo este proceso es, como lo expresa el verso 13, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Que cada uno de nosotros seamos más como Jesús. Para que haya estabilidad doctrinal, nosotros necesitamos aceptar a los pastores y maestros. Ama a tus pastores, ama a tus maestros, hermanos, pero recuerda, son hombres como tú y como yo. No los endioses. Agradece a Dios por sus dones, por sus habilidades. No endioses a esos hombres te van a fallar a ti. Esos hombres, cuando tú quieras un consejo, quizás no te van a dar el mejor consejo, te van a decepcionar una y otra vez. Pero agradece. ¿Qué vas a agradecer? Gracias, Señor, porque tú has dado ese don a esa persona. Tú no fallas, Señor. Tú eres mi pastor. Tú eres mi amigo fiel. Tú estás siempre con nosotros. El Evangelio perfecciona a la iglesia y forma a Cristo en cada uno. Fíjate cómo lo expresa el verso 16, de quien todo el cuerpo trabado y ligado entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro conforme a su medida. Los miembros de iglesia deben ayudarse mutuamente. Esto es cultura de los unos por los otros, ayudarse un cristiano con otro cristiano. Los pastores no pueden atender las necesidades de todos los miembros. Los pastores solo equipan, los miembros se ayudan. Hermanos, imagínate a los miembros haciendo consejería bíblica entre ellos. ¿Sabes cuántas personas no van a ir a sus pastores por consejería? ¿Sabe por qué? Porque hay dones allí que están siendo usados para que la iglesia sea edificada. ¿Sabes cuántos problemas y dolores de cabeza nos ahorraríamos si ustedes simplemente colocan sus dones a disposición de otras personas? Eso es todo lo que necesitamos nosotros. Los líderes de esta iglesia, Jesús
mi persona, necesitan que todos ustedes hagan su trabajo. De esa manera vamos a descansar bastante. El verlos a ustedes tener comunión entre sí, exhortándose, animándose, orando los unos por los otros, mandándose un mensaje, ayudándose mutuamente, hermano, eso, ¿sabe lo que hará? Que esta iglesia local sea una iglesia a la estatura de la plenitud de Cristo. Necesitamos eso con urgencia. Si, mi querido hermano, tú que tienes poco tiempo acá y quizás no seas miembro de esta iglesia, pero deseas ser miembro de esta iglesia, hermano, quiero hablar contigo de este fragmento. No nos preguntes a nosotros, ¿será que yo puedo hacer esto? Hermano, tú eres parte de la familia de la fe. Jesús te ha dado dones a ti. Deja de estar pidiendo permiso para colocar tus dones a disposición de otro. Hazlo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús así lo establece. Aquí en ningún momento dice que tú debes ser miembro de iglesia local para colocar tus dones a disposición de otros. No lo dice. Obviamente, deseamos que sean miembros de una iglesia local, sí. Pero si tienes dones, debes colocar tus dones a disposición de otra persona. Y ya, y rápido. Solo así llegaremos a la estatura de esa plenitud de Cristo y mostraremos el Evangelio y a Jesús a todas las personas. Así que hazlo, mi querido hermano. Voy a terminar con 2 resoluciones. Querido hermano, recuerda que Cristo es quien otorga los dones a la iglesia para que seamos beneficiados entre nosotros. Por lo tanto, todos nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Amigos, ustedes que han estado acá escuchando de dones, de un Cristo que desciende, que asciende, de una iglesia que crece, que se unifica, y ustedes dirán, ¿y yo qué? Bueno, recuerda que la única forma de ser como Jesús, de ser como Cristo, es que su gracia te haya alcanzado y capacitado. De lo contrario, vivirás engañado. Pero este rey victorioso ha conquistado un pueblo que vivía en pecado y tú también puedes ser alcanzado hoy. Pero eso solo lo puede hacer Jesús. Así que concluimos que este pasaje nos enseña que cuando la gracia desciende del Cristo ascendido, la iglesia llega a ser madura, perfecta y a la estatura de Jesús. Por lo tanto, no olvides el argumento. Cristo otorga dones a su iglesia para perfeccionarla. Señor, te damos a ti las gracias. Tú nos has dado dones, frutos a nosotros que no merecemos. No solo que nos has dado dones, sino que visitas a tu iglesia hoy para ver cómo tu iglesia coloca sus dones a disposición de otros hermanos, de otras personas. Permite que podamos honrar tu nombre esta mañana y este día domingo. Que cada creyente pueda colocar a disposición sus dones, que los amigos que hoy están acá vean la necesidad de un Cristo que ha descendido y también ha ascendido a lo más alto. Ningún otro hombre ha hecho lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y hoy somos esclavos de Jesús. Que nuestros amigos hoy también puedan ser conquistados por Jesús, para que así puedan usar sus habilidades para tu gloria.